en Avellaneda. Bueno, muy bien. Volvemos a tomar contacto con la información a nivel internacional, lo que nos atraviesa a todos y donde está puesta la lupa del mundo en la liberación de estos nuevos rehenes, 6 en total. Estamos viendo constantemente las imágenes en vivo y para conocer más detalles al respecto ya están con nosotros Gabriel Ventajal. Gabriel, qué gusto siempre saludarte. Buen sábado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Miran, se está ejecutando en este momento la liberación de los últimos 6 rehenes vivos. Los últimos de este cese de fuego de 42 días, en donde debían entregar 25 rehenes vivos y 8 muertos. De los 8 muertos, 4 fueron entregados el último jueves y restarían 4 más. Ahí estamos viendo imágenes, Gabriel, y también hoy a la mañana hacíamos hincapié en el horror que se vivió en estos últimos días con la, entre comillas, confusión, ¿no? Porque nadie puede pensar que los terroristas de Hamas se confundieron creyendo que estaban entregando el cuerpo de Giri Vivas, la mamá de Kefir y de Ariel, y después no fue así, ¿no? Nos decía recién Inés Capdevila, un cuerpo, bueno, anónimo de una mujer gazatí. Qué locura todo lo vivido esta semana, Gabriel. No existen palabras para describir semejante aberración. ¿Cómo lo viviste vos? Mira, creo que como el resto de la población en general y como todas las personas de bien que conozco, no importa dónde vivan, y es con el horror de saber que no solamente asesinan a una madre y a sus hijos, sino que hacen todo un juego mediático, un show para humillar cínicamente al máximo a quien consideran su enemigo. Porque, por ejemplo, entregaron los ataúdes repletos de candados, y las llaves que entregaron no eran las correctas, a propósito para provocar que el ejército de Israel tuviese que escanear los ataúdes para ver si habían escondido bombas. Y ni hablar del hecho de lo que hicieron con el cuerpo de Giri. Fíjate que una de las cosas que se descubrió en el forense fue que los niños fueron asesinados, fueron asfixiados de hecho, y hicieron todo tipo de manipulaciones en sus cuerpos para intentar mostrar que el ejército de Israel los había matado ellos. Creo yo que esa es la razón fundamental por la cual Giri Vivas no fue entregada a tiempo. Y no fue entregada a tiempo porque no querían que se viese lo que hicieron con el cuerpo de la madre. Gabriel, ¿cómo queda parada la sociedad de Israel en base a la negociación que se avecina, ¿no? Esta segunda etapa, recordemos, ¿no? De los 33, pero faltan más de 70, aproximadamente 70 rehenes que tienen que volver todavía desde ese 7 de octubre. Y en términos de negociación política, cuando uno ve esas imágenes, este show mediático del horror y lo que hace Hamas, incluso humillando hasta último momento, ¿cómo se sigue negociando de esta forma? ¿Puede cambiar incluso ese acuerdo de paz inicial? A ver, expliquémosle a nuestra audiencia que lo que Israel hizo fue firmar un acuerdo que tenía 3 etapas y lo hizo durante los días últimos de Biden. O sea, tengamos en cuenta eso, que fue para de alguna manera contentar a los demócratas antes que dejaran el poder. Y el acuerdo tenía una primera etapa que era el cese de fuego que está a punto de terminar, una segunda etapa que es el fin de la guerra y una tercera etapa que es la reconstrucción de la Franja de Gaza. Estamos entrando en la etapa donde hay que decidir el fin de la guerra, supuestamente. Yo te pregunto a ti, ¿crees que la sociedad israelí y este gobierno, después de lo que pasó los últimos días, a sabiendas que se recibieron a los últimos vivos, quieren ahora llegar con Hamas al fin de la guerra? Si tu respuesta es no, creo yo que es la correcta. No creo que Israel acepte un gobierno y una continuidad del gobierno de Hamas. Entonces, ¿qué nos queda a partir de ahora? Bueno, pueden ser varios escenarios. El primero, que regresen a los combates. El segundo escenario es que Hamas, entendiendo que Israel está dispuesta a combatir y que tiene el apoyo de Donald Trump, decida pedir treguas momentáneas para seguir entregando vivos. O sea, por ejemplo, una semana más de cese de fuego a cambio de 5 rehenes más. Y de esta forma Israel intente seguir recuperando, porque si mañana Hamas dice algo así, y es difícil que el gobierno de Israel se niegue y rechace ese cese de fuego extendido. Recién, Gabriel, nombrabas a Donald Trump. ¿Cuánto tuvo y cuánto está teniendo que ver Trump en lo que está sucediendo, ¿no? Con la liberación y con las decisiones que está tomando Netanyahu?
Tiene mucho que ver porque Donald Trump es visto como un sheriff creíble. O sea, jamás entiende que cuando Donald Trump amenaza, entonces amenaza también a Egipto. Claro. Lo amenaza con que le va a cortar los 2.200 millones de dólares si no acepta a palestinos. Amenaza a Jordania, que recibe 1.000 millones de dólares de Estados Unidos. Y entonces estos países le dicen a los palestinos: ojo, que este hombre está loco en serio. Claro, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno de Israel se ve reforzado, entre otras cosas, por el envío de armas que ha hecho Donald Trump, armas que estaban de alguna manera bloqueadas durante la última etapa del gobierno Biden. Vuelvo al punto de la política interna de Israel, Gabriel, en términos de esa segunda etapa de negociación con los terroristas, ¿no? ¿Cómo queda posicionado el primer ministro, sobre todo con varios puntos frágiles de esa negociación inicial, ¿no? Cuando se tenían que entregar ciertos rehenes y volvían no civiles, sino miembros del ejército en una etapa inicial, después el escándalo, ¿no? La vergüenza mundial en términos de Shiri Vivas. ¿Cómo queda posicionado el primer ministro? Es una pregunta difícil porque es muy subjetiva de acuerdo al análisis de cada uno. Te puedo decir en mi evaluación. Mi evaluación es que hay fuerzas dentro de Israel que dicen: hay que terminar la guerra porque necesitamos y exigimos el regreso de todos los que estén vivos todavía, que son alrededor de 25 a 30. El resto no están vivos. Entonces, por un lado, tenemos estas fuerzas, que la ves también mucho en zonas como Tel Aviv o también en los medios de comunicación. Tenés otras fuerzas políticas, que es, por ejemplo, la extrema derecha, que sostiene el gobierno, que dice: de ninguna manera hay que regresar a los combates y golpear a Hamás lo máximo posible mientras que podamos. Y creo que tienes una sensación general de la opinión pública que es: sí, vamos a tener que regresar a los combates, pero siempre y cuando podamos recuperar a los civiles, hay que hacer ese esfuerzo suplementario. Y te lo doy el ejemplo con el caso de Shiri Vivas. La gente estaba muy enojada el jueves, muy enojada. Y por lo tanto lo lógico hubiese sido: bueno, vamos ahora a golpear a Hamás porque estamos enojados. Y sin embargo el gobierno respiró hondo, la población también, y hoy recibimos 6 rehenes más. Y eso significa que, bueno, vale la pena respirar profundamente y recuperar a todos los que podamos. A pesar de todo, ¿Ale? Gabriel, ¿cómo estás? Hablabas recién de un eventual regreso a los combates. ¿Qué poder de fuego le queda a Hamás? Es complicado, pero cuando empezó esta guerra tenía alrededor de 24.000 soldados y tenía alrededor de 30.000 cohetes. No tiene misiles, tiene cohetes. Es de prever que tiene muy pocos cohetes ahora. Y perdió 19.000 soldados. Por eso, personas que saben sobre las historias de la guerra entre Israel y Hamás te van a decir si murieron 19.000 soldados. Y el ratio, que es la forma de medir la cantidad de muertos en un combate urbano, es de 1, significa muere un civil por cada militar, significa que en este momento murieron cerca de 40.000 palestinos, de los cuales la mitad son militares, porque el ratio es 1. Evidentemente esto no te lo van a decir, no sé, el diario El País, porque ellos reciben la información de Hamás y creen que lo que dice Hamás es legítimo. Ahora, por un lado sí perdieron muchos soldados, pero fíjate lo que hacen. Reciben la ayuda humanitaria y venden en el mercado negro la ayuda humanitaria y han ganado 1.000 millones de dólares con esa ayuda humanitaria. Entonces vienen a un palestino de 16 años y le dicen: ven a combatir con nosotros, nosotros nos vamos a asegurar que tu familia tenga comida, y de esa forma Hamás vuelve a declarar que tiene 15.000 soldados nuevos. Lo que hay que romper es este círculo vicioso en donde Hamás reparte la comida. Y además ese círculo, Gabriel, en la pregunta de Ale solamente hicimos referencia al poder de fuego, incluso militar, o de las fuerzas que puedan reunir en términos de personas, ¿no? De recurso humano. Pero también hay que decir que hay detrás del apoyo a Hamás, ¿no? ¿Quiénes están detrás del apoyo a Hamás? Tenés varios. El principal es Qatar, que ha financiado Hamás durante años y que tiene a su televisión Al Jazeera en primer plano, recibiendo la mejor posición para poder filmar
a los cuerpos y que tiene incluso en América Latina un grupo que se llama AJ+, que es Al Jazeera, el yihadista, pero en castellano. Y ahí en castellano parecen progres. O sea, parecen gente defensora de los derechos humanos. Pero de verdad es Al Jazeera. Tenés también a Turquía, que es otro sostén de Hamas en el mundo, quizás menos económicamente y más políticamente. Y tenés una cantidad también de organizaciones declaradas humanitarias que han coludido con el yihadismo islámico. Por ejemplo, UNRWA, la ONU, UNRWA, o ciertas organizaciones que se declaran defensoras de los derechos humanos, pero tienen más que nada el nombre y nada más. Gabriel, gracias por el contacto como siempre. Buen sábado. Un abrazo a ustedes, Que gracias. estés muy bien. Estamos, por supuesto, todo el tiempo siguiendo lo que está sucediendo y de hecho ya comenzaron a circular imágenes de los primeros liberados reencontrándose con su familia, ese abrazo que en algunos casos pasaron muchos más de 500 días para que se concreten y ya se los vamos a estar mostrando. Pero, señor Pablo Corso Hellman, Valles. abrimos el suplemento deportivo. Bien. Sí. Caras de felicidad de los hinchas de Estudiantes.